Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos hablando sobre el Evangelio de San Marcos y hoy, en este curso bíblico del día de hoy, queremos hablar sobre el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Esto es lo que queremos entonces transmitir, queremos entender, queremos comprender, es decir, qué es lo que el Evangelio de San Marcos quiere transmitirnos, darnos a conocer. Decíamos que en su estructura era como un sándwich, decíamos, ¿verdad? Elementos fundamentales encontramos en el centro siempre del sándwich, ¿verdad? La primera parte y la segunda parte, que luego en el centro se pone lo esencial. El Evangelio de Marcos, dentro de su estructura, cuando mirábamos con este nombre un poco así para poder comprendernos mejor, de la estructura sándwich, es decir, el título, el 1.1, inicio del Evangelio o de la buena noticia de Jesucristo, luego Hijo de Dios. La preocupación entonces es demostrarnos que Jesús verdaderamente es Hijo de Dios. Luego tenemos en el 8:29, principalmente ya en el centro, porque fíjense que son 16 capítulos, entonces queda en el centro mismo, como un sándwich. El hecho de que Pedro responde: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el enviado verdaderamente por Dios. Entonces es la comunidad en la persona de Pedro que descubre la mesianidad de Jesús. Y luego termina también la última parte en el 15:39. Cuando el soldado romano, ¿se acuerdan que dice ahí? Verdaderamente este era el Hijo de Dios, verdaderamente. La comunidad que descubre el mesianismo, y aquí entonces también los paganos, es decir, en boca de este soldado romano, descubrimos la mesianidad también de Jesús. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Comencemos entonces mirando el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Nos queda ahora por desarrollar en orden a una comprensión de esta obra dentro de la estructura del Evangelio de Marcos,
el comienzo. ¿Qué intentó Marcos escribir en su obra literaria? ¿Qué es lo que Marcos quiere decirnos? ¿Qué es lo que quiere transmitirnos? ¿Qué es lo que él recibió como un recado, digamos, de parte de la comunidad y que ahora él tiene que transmitir? Tiene que ponerlo por escrito para que quede para las próximas generaciones, para la comunidad que tenga que reflexionar. En los otros sinópticos, por ejemplo, en Lucas se presenta su obra como narración de las cosas sucedidas entre nosotros. Eso dice en el 1:1, ¿verdad? Lucas, cuando comienza a hablar de lo que él va a escribir. Yo voy a narrar, dice, les voy a contar de todas las cosas que han sucedido entre nosotros. Por eso es que tenemos que mirar también a ver Marcos en el prólogo de Lucas. Muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros. Mateo comienza como libro de la Génesis de Jesucristo, Hijo de Dios, ¿verdad? O sea, hijo de David, hijo de Abraham. Aquí Mateo insiste mucho en el aspecto, ¿verdad?, de la mesianidad también, pero a través del hijo de David, hijo de David. Y por otra parte, hijo de Abraham, es decir, que está viniendo también como promesa, la promesa hecha a Abraham en el Génesis. En Marcos las cosas corren de muy otro modo. Empieza con una frase que parece que no se acaba y que ignoramos si se trata de un título o todo el libro o una introducción a la escena siguiente, a la del Bautista. Aquí es bastante complicadito entonces. Normalmente los autores sagrados insisten más como una presentación, ¿verdad?, como un título general de toda la obra. También está la posibilidad que es solamente una introducción a lo que vendrá después. El principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como ha sido escrito en Isaías, el profeta: «He aquí que envío a mi ángel delante de su persona, que preparará su camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos». Fue Juan bautizando en el desierto, etc., que continúa. Entonces, ante un texto así, de esta manera, tal como nosotros recibimos, fíjense que estos son de los manuscritos, como se están encontrando. No es que aquí tenemos ningún arreglo, sino que es una incluso traducción bien literal de lo que nosotros encontramos en los manuscritos. Aquí surgen algunas dudas. ¿Dónde poner los famosos puntos y comas para poder entender? Porque si vos dónde pones el punto o dónde pones la coma, entonces vas a entender el contenido, ¿verdad? El problema es que ellos no ponían esos puntos y esas comas, y ahí está la dificultad. Es un problema ampliamente estudiado y lógicamente no podemos nosotros ahora entrar, ¿verdad?, en este estudio de la lingüística como tal para decir el puntito tiene que estar aquí o aquí tiene que haber una coma, etc., sino que nosotros ya tenemos que hacer una interpretación. Eso dejamos principalmente a los exegetas, ¿verdad?, que han estudiado, que se han metido profundamente. Nosotros tenemos que asumir, ayudados por ellos, justamente asumimos lo que ellos nos dicen y entonces nosotros ahora comenzamos también a hablar sobre esto. Ahora, el sentido más cercano, verosímil, es el de unir el versículo 1 al 4, tomando los versículos 2 y 3 como paréntesis. Entonces, si se une el 1 y el 4, ¿verdad?, ¿cómo sería? Sería justamente de la siguiente manera. Cuando Marcos está presentando, ¿verdad? Y después lo que viene a continuación sería simplemente paréntesis. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Así se presentó Juan el Bautista en el desierto proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Esto sería, ¿verdad? Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Y así se preparó Juan el Bautista en el desierto. Bueno, y entonces lo demás quedaría, dice, como paréntesis. Como está escrito en el libro del profeta Isaías: mira, yo envío a mi mensajero delante de ti para preparar el camino.
Entonces, como paréntesis. Pero lo central sería entonces que Jesucristo es el Hijo de Dios, es decir, es el Mesías, que viene como Juan se había presentado, porque Juan viene como el precursor. Y el versículo 2 y el versículo 3 lo que estaría haciendo es nada más que volver a recordarnos lo que ya el Antiguo Testamento había dicho, la profecía de Isaías en este caso. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañ en Nuevo Testamento. Hace 4 años, el Papa hizo una visita express pero muy emocionante y llena de profundo significado. Participó en la celebración de los 800 años del perdón de Asís. Desde allí recordó que la vía del perdón puede renovar de verdad la Iglesia y el mundo. Il mondo ha bisogno di perdono. Troppe persone vivono rinchiuse nel rancore e covano odio perché incapaci di perdono, rovinando la vita propria e altrui piuttosto che trovare la gioia della serenità e della pace. Un mensaje que no pierde vigencia y que tiene profundas raíces en este lugar. Pero, ¿qué es el perdón de Asís? Se trata de la posibilidad de ganar la indulgencia plenaria durante los 2 primeros días de agosto. La tradición nace tras una experiencia mística de San Francisco de Asís en 1216. Es un fatto que comincia da una tentación. Es un hecho que nació de una tentación. Francisco estaba detrás de la porciúncula, cerca de un rosal cualquiera, y es tentado. ¿Cómo decide afrontar esta tentación? Después de varias resistencias, decide tirarse desnudo en el rosal. Pero el Señor lo premia, y en el momento en el que se tira el rosal pierde las espinas. Ese mismo rosal se preserva en la actualidad sin espinas. Luego de ese hecho, San Francisco es acompañado por 2 ángeles al lugar de la porciúncula. Allí se le aparece Cristo y la Virgen, y Dios le pregunta qué quiere que haga por él. Francisco pidió la indulgencia plenaria para todos los peregrinos que acudiesen a esa capilla. El Señor Dios le concede esta petición en un tiempo en el que se podía ganar la indulgencia plenaria haciendo largos viajes a Tierra Santa, que no todos podían hacer y que eran hasta peligrosos. Francisco no podía entender cómo una cosa esencial, el perdón de los pecados, no estuviera disponible para todos, sobre todo para los más pobres. Luego acude ante el Papa Inocencio III, quien entiende que se debe a una gracia directa de Dios. Durante siglos, la indulgencia solo pudo ganarse en la Basílica Papal de Santa María de los Ángeles, pero actualmente se puede hacer en todas las iglesias franciscanas y en todas las iglesias parroquiales de Asís. Además, para obtener el perdón de Asís es necesario cumplir las normas, confesarse, comulgar y rezar por las intenciones del Papa. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañ ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico.
Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Alcanza tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas. De lunes a viernes, 17:30 horas, por Lobo TV. Muchas veces la vida muestra su lado oscuro. En solo un instante todo se detiene. En ese momento de tristeza, sintiendo el corazón vencido, ya sin fuerzas. Y vienen preguntas a mi mente, pidiendo explicaciones a esta vida, con el corazón herido que solo grita: Señor mío, ¿en dónde estás? Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo a ti. Enredado en mi historia, doy vueltas la página, entre versos y palabras, una frase me responde, y lentamente una lágrima cae cuando dices: déjame ser Dios. Nadie podrá cortar mis alas, nadie impedirá que a mis sueños pueda volar, porque cuando el dolor es muy grande, sé que en tus brazos puedo estar. Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo
Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara en Nuevo Testamento. Estamos mirando sobre el Evangelio de Jesucristo, lo que significa aquí este versículo 1:1. Nosotros hemos leído la dificultad, ¿verdad? Esta dificultad, ¿qué es lo que Marcos entiende ahora sobre la palabra misma evangelio? ¿Qué significa la palabra evangelio? ¿A qué tenemos que apuntar? Esta buena noticia sería la traducción, ¿verdad? Angelos, el buen envío. Evangelio es una palabra que significa etimológicamente buena noticia y con la que en el mundo griego se designa el pago dado al portador de unas buenas noticias, el mismo contenido del anuncio y a veces también al portador de ellas. El pago, o sino también al que lleva la noticia, o sino también esa misma noticia que se está llevando. En la traducción griega del Antiguo Testamento se mantiene esta misma significación sin que entrañe ningún contenido religioso. La palabra evangelio no tenía entonces ningún contenido religioso. Era una buena noticia que alguien llevaba, o era el mismo portador que llevaba la buena noticia. Este es el evangelio, porque esta es la persona que está llevando la buena noticia. O sino también el pago que se le daba al portador, o sea, por su trabajo yashbe delivery o pagajme. Entonces, ese sería el evangelio. Entonces, no tiene ningún tinte o contenido religioso esa palabra al inicio, por lo menos estamos hablando desde el griego. Ahora, cuando llegamos nosotros al Nuevo Testamento, es usada en relación con Dios, es usada en relación al reino, o es usada también en relación a Jesús. También a veces de una manera absoluta para designar el mensaje cristiano. Entonces, en relación a Dios, en relación al reino, en relación a Jesús, o también en una forma absoluta en relación al mensaje cristiano. Ese sería el evangelio. Cuando entramos en el Nuevo Testamento, entonces aquí ya se le agrega algunos otros significados. Según parece, la palabra ha pasado a la tradición sinóptica a partir de San Marcos. Si bien en cada obra literaria evangélica aparece con distinto significado y uso. Distinto significado y uso, la palabra evangelio. Pablo, conocedor de todas las formas en que aparece la palabra en relación con Jesús, constituye lo que pudiéramos llamar nosotros una fuente independiente. Dentro del Evangelio de San Marcos, la palabra aparece 7 veces usada de distintas maneras. 7 veces aparece el evangelio y utilizada entonces de distinta manera. Por ejemplo, miremos, en el capítulo 1:14 dice: después que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios. Ese es el primero. Entonces, el evangelio de Dios. Se está refiriendo entonces a la buena noticia de Dios. Luego, solamente como evangelio, en el 1:15. 1:15. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el evangelio. Crean en la buena nueva. Crean en el evangelio. Entonces aquí se refiere simplemente a un evangelio, a una buena nueva. También en el 13:10. En el 13:10 de San Marcos, siempre nosotros estamos en San Marcos, estamos estudiando ya San Marcos, nos va a presentar lo mismo el versículo 13, versículo 10. Dice lo siguiente. Espero que todos tengan su Biblia, también me acompañan. El capítulo 13, versículo 10. Dice de esta manera: pero antes la buena nueva, es decir, el evangelio, será proclamada a todas las naciones. Pero antes, la buena nueva, es decir, el evangelio, será proclamada a todas las naciones. Luego, en el 14:9, vuelve a aparecer: les aseguro, allí donde se proclame el evangelio, allí donde se proclame la buena noticia, en todo el mundo se contará también en su memoria lo que ella hizo. Eso se refiere a la unción de Jesús en Betania, ¿verdad? La mujer
que le unge a Jesús. Después aparece también el Evangelio como el Evangelio de Jesucristo. Y eso justamente comienza en el 1.1, ¿verdad? Que nosotros sabemos. Comienzo de la buena noticia de Jesús, el Cristo. Comienzo de la buena noticia, comienzo del Evangelio de Jesús, Cristo, Hijo de Dios, etcétera, etcétera. Luego también el Evangelio, que de alguna manera se identifica con Jesús. Directamente se identifica con Jesús en el capítulo 8, versículo 35. Capítulo 8, versículo 35. Dice lo siguiente. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. El que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Entonces es en una relación directamente identificada con Jesús. También eso lo encontramos en el capítulo 10, versículo 29. Dice lo siguiente. Jesús les respondió: les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madre y padre, hijos o campos por mí y por la buena noticia, por el Evangelio, entonces haya dejado casa por mí y por la buena noticia. Entonces se está refiriendo también aquí a Jesús, se está centrando en la persona de Jesús o en relación a Jesucristo, como que se identifica con Jesús. Haya dejado casa, madre, padre, por mí y por el Evangelio. El Evangelio soy yo, entonces, de cierta manera. El uso está en relación con la estructura de la obra literaria, tal como hemos expuesto ya anteriormente. El uso de Evangelio y Evangelio de Dios, que parecen ser equivalentes desde fuera, tanto de la sección del mar de Galilea como del camino, la identificación Evangelio-Jesús sucede solamente en el camino. El Evangelio y Jesús, solamente en el camino se identifican, ¿verdad? Veamos un poco el Evangelio de Dios, el 1.14. Está formado por el anuncio de que los tiempos pasados, los del Antiguo Testamento, se han cumplido y de que el reino de Dios se acerca. Por eso se refiere al Evangelio de Dios, es decir, se está refiriendo aquí a las promesas. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe, Nuevo Testamento. En el año de la palabra, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Estudiar
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Alcanza tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio, la palabra Evangelio. Cuando hablamos de Evangelio de Dios, decíamos recién que está formado por el anuncio de que los tiempos pasados, los del Antiguo Testamento, se han cumplido. Es decir, cuando hablamos de Evangelio de Dios, estamos hablando de las promesas, lo que Dios había prometido. Y que el reino de Dios entonces ya está cerca, que el Evangelio, la realización de esa promesa está cerca. Y este es el Evangelio en el que es necesario creer, dice en el 1:15. Este es el Evangelio en el cual nosotros debemos creer. Capítulo 1, versículo 15. Dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio, es decir, crean en la buena noticia. Es allí donde nosotros entonces tenemos que entender cómo la realización, ¿verdad?, de que el reino de Dios, ya reino de Dios. Entonces la promesa de Dios ya está cerca, ya se está realizando. Este es el Evangelio en el que es necesario creer, hay que creer. También habrá que entender de la misma manera la palabra en 13:10 o en el 14:9. 13:10 o 14:9 también nos pone esta situación. Dice 13:10. Pero dice, antes la buena noticia será proclamada a todas las naciones. Ya hemos mirado. Luego el 14:9 también. El 14:9 que también ya dijimos. Les aseguro que allí donde se proclame la buena noticia, es decir, el Evangelio, es promesa para el futuro, promesa, pero en relación con el seguimiento de Jesús, en relación con el seguimiento de Jesús, es decir, en camino. Esto lo encontramos en el capítulo 8:35. En el capítulo 8:35, como ese seguimiento hacia la persona, ¿verdad?, de Jesús. Dice lo siguiente, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda por mí y por el Evangelio, ¿verdad?, por el Evangelio la salvará. Tenemos que el comienzo del Evangelio viene a significar el inicio de lo que actualmente está viviendo la comunidad cristiana. Vuelvan a mirar y vuelvan a reflexionar este aspecto. Que el comienzo del Evangelio, cuando te dice el comienzo del Evangelio, significa el inicio de lo que actualmente está viviendo la comunidad cristiana. Estamos comenzando a vivir el Evangelio. Este inicio tuvo lugar con la figura de Juan Bautista en el desierto. Está arraigado en las vivencias religiosas que culminan con Juan en el Antiguo Testamento. La fuerza del resucitado que hace posible el presente de la comunidad cristiana tiene su origen más allá aún de la figura histórica de Jesús. Es como la fuerza de Dios que cruza la humanidad entera a partir de el Bautista y que se encontró en el Jesús de la historia, tal como es visto por la comunidad primitiva, con el cristiano de todos los tiempos. El Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, es la historia de Dios entre los hombres. Empezó según lo pronunciado con la actuación de Juan y culminó con el resucitado que promete ser vistos a los hombres de buena voluntad para que se pueda conocer de esta manera y ver en Jesús de Nazaret a Dios mismo que ha pasado por entre ellos. Entonces, a través de este Evangelio, es un Dios que está pasando, ¿verdad? Es la buena noticia, es Dios mismo. Entonces, tenemos así ya centrado lo que es el Evangelio de Marcos. ¿Qué es entonces el Evangelio de Marcos? Una narración eminentemente teológica. Anoten esto, por favor. Es una narración eminentemente teológica. Dentro de esto, que es bastante complicadito, ¿verdad?, porque necesitamos tiempo, decíamos, y sobre todo necesitamos mucho de silencio, porque esto se necesita mucha lectura y mucha comparación, ¿verdad?, porque es el momento exegético. Esto es un poquitito más difícil simplemente transmitirlo o simplemente enseñar. Tenemos que ir mirando enseguida, tenemos que leer y tenemos que ir comparando. Pero aquí
hemos centrado el tema principal de San Marcos. Es una narración entonces eminentemente teológica que pretende describir el paso de Dios por la vida de los hombres. El paso de Dios por la vida de los hombres. Desde una perspectiva cristiana. El interés teológico del evangelista no está ya en presentar la paradoja de un Jesús que oculte su dignidad mesiánica o que lucha contra las fuerzas del mal, sino en presentar toda la obra de Dios en el mundo, una especie de adelantamiento de la obra de Juan, el cuarto evangelio que nosotros conocemos, ¿verdad? Los capítulos que siguen no son más que una consecuencia de lo que ya se ha expuesto, es decir, algo que ha sido escrito para que los hombres de buena voluntad puedan acercarse más al libro que un día ya lejano escribió Marcos. Entonces, esta es la intención principal, ¿verdad? Algo que ha sido escrito para que los hombres de buena voluntad puedan acercarse a este libro, a esta buena noticia, a este evangelio, ¿verdad?, que está trayendo San Marcos. Y eso es entonces lo que nosotros encontramos dentro de una teología general del evangelista San Marcos, dentro de una estructura muy interesante, cómo se va presentando San Marcos, donde encontramos muchos episodios, pero que al final de cuentas nos quiere llevar y nos quiere decir, aquí está verdaderamente el Mesías, aquí está Jesús, el Hijo de Dios, Jesús el Cristo, es decir, Jesús el ungido, y por lo tanto el Hijo de Dios. Y así te presentaba, como decíamos nosotros en nuestras 4 divisiones, el desierto, el mar de Galilea, luego teníamos el camino, el seguimiento, ¿verdad?, que hace la comunidad cristiana a Jesús, y luego entonces Jerusalén, que es el lugar de la oposición al Cristo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes, 17:30 horas, por Lobo TV. Aquí está mi corazón, ardiendo está en amor por ti. Puedes vivir en mí y yo viviré en ti. No te pongo condición, misericordia encontrarás. Por ti yo ya pagué cuando en la cruz vencí. Yo te amo, te anhelo, acércate a mí, te quiero bendecir. Yo te amo, te prometo que mi corazón será el cielo para ti. ¿Qué es lo que esperas? No dudes más. Mi alegría te quiero dar. Puedes confiar en mí, sagrado corazón. Yo te amo, te anhelo, acércate a mí, te quiero bendecir. Yo te amo, te prometo que mi corazón será el cielo para ti. Mi corazón ardiendo está, desborda perdón, consuelo y paz. Confía en mi amor y lo verás, ya nada será igual. Mi corazón ardiendo está, desborda perdón, consuelo y paz. Confía en mi amor y lo verás, ya nada será igual. Mi corazón ardiendo está, desborda perdón, consuelo y paz. Confía en mi amor y lo verás, ya nada será igual. Ya nada será igual. Ya nada será igual. Yo te amo, te anhelo, acércate a mí, te quiero bendecir. Yo te amo, te prometo que mi corazón será el cielo para ti. El cielo para ti.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos de esta manera haciendo una síntesis, estamos concluyendo lo que es la estructura del Evangelio de San Marcos. Es un evangelio, es el más sencillo por una parte, pero en los estudios nosotros nos damos cuenta que está muy bien organizado el esquema. El autor Marcos, en este caso, o la comunidad cristiana que le pide a Marcos que escriba el evangelio, ciertamente que le da de los materiales necesarios e incluso la misma reflexión. Pero hablábamos nosotros que hay una elaboración del evangelista. Es decir, que el evangelista se adentra dentro de su propia fe cristiana y desde esa fe cristiana, como él va interpretando, lo va estructurando su escrito. Y es eso después lo que está ofreciendo también a la comunidad. Miramos los 4 elementos así en una forma muy rápida. Primero decíamos que se le presenta a Marcos como evangelista con estas 4 divisiones que él hace, que son toponímicas, decíamos, es decir, que se refieren a los lugares. La primera sección es aquella que se realiza en el desierto. Allí encontramos a Juan bautizando y anunciando. Luego le encontramos a Jesús con Juan, también su bautismo e inicio del cumplimiento. Y luego le encontramos a Jesús en el desierto. Jesús, entonces, que termina con su acción ya que es llevado, dice, al desierto. Después tenemos una pequeña transición introductoria de la segunda parte, Jesús anunciando el reino. Y aquí viene la segunda parte. Después del desierto nos vamos a concentrar principalmente en el mar de Galilea, que va a ir del capítulo 1:16 al 8:26. Primero es la fundación de una nueva comunidad, que es el llamado, ¿verdad? Seguimiento de los 4 primeros discípulos, presentación de Jesús en la sinagoga, presentación de Jesús en la casa y luego una actuación en toda Galilea. Luego presentación de Jesús en la casa y ahí tenemos la curación del paralítico, vocación de Leví, las disputas en la casa. Luego tenemos la presentación de Jesús en la sinagoga como segundo elemento, temático, la parte que depende, ¿verdad?, de esa primera parte. Y luego el seguimiento de la muchedumbre. La segunda parte es la naturaleza de la comunidad. ¿Cómo se presenta la comunidad? Constitución de los 12, Jesús en su propia casa, manifestación de Jesús ante sus discípulos, enseña las parábolas, la tempestad calmada. Luego está la manifestación de Jesús en la Decápolis, toponímica siempre, ¿verdad? Primero la actuación en toda Galilea, ahora actuación o manifestación de Jesús en la Decápolis. Manifestación de Jesús ante sus discípulos, la hemorroísa y luego la hija de Jairo. Jesús en su patria y luego la misión de los 12, los apóstoles famosos, ¿verdad? Jesús que muere y no resucita, el pan de la comunidad. Estos son los signos, ¿verdad?, de Jesús en la comunidad. ¿Cuáles son los signos de Jesús en la comunidad? Juan, que muere y no resucita. Esto es importante. El pan de la comunidad. Jesús Dios, que es ayuda a la comunidad. Los milagros del Jesús histórico. La contraposición con el Antiguo Testamento. Luego tenemos la manifestación de Jesús en Tiro y Sidón. Tenemos la curación del sordomudo, el pan que alimenta y los signos que Jesús recusa. Aquí tenemos la significación de los signos del pan y el milagro sobre el ciego de Bethsaida. Esta es la segunda parte, entonces todas las acciones que se realizan en Galilea. Luego tenemos la tercera parte en el camino del seguimiento. Está el inicio del camino y la confesión de Pedro. Aquí se comienza, en el camino. Invitación al seguimiento, transfiguración, curación de un endemoniado, segunda enseñanza sobre la pasión y la paz en la comunidad. Y luego está la aproximación a la meta, que es Judea y Perea. Y aquí tenemos el matrimonio en el seguimiento, el hombre ante el reino, la dificultad en el entrar al reino, el tercer anuncio inminente de la pasión y el gobierno de la comunidad.
al final tenemos en este sándwich siempre la estructura, de nuevo, Bartimeo, el discípulo perfecto. Y por último, la cuarta parte, ¿verdad? Que es la parte de la Jerusalén o la oposición con el Cristo. Jerusalén o la oposición al Cristo. Primero hay una oposición doctrinal. La primera entrada a Jerusalén, el culto del viejo templo, la autoridad de Jesús velada a los judíos, la piedra angular que había sido desechada, el cristianismo y nacionalismos, cristianismo y resurrección, cristianismo y amor al prójimo, repulsa del mesianismo judío, la autoridad del Antiguo Testamento acusada, el valor de la limosna y la segunda entrada en Jerusalén o parusía. ¿Se dan cuenta? Aquí entonces hay una oposición siempre. Todos los temas casi son opuestos al Cristo. En la cuarta parte es donde Jesús va a morir. Y después de esa oposición de la doctrina, ahora viene la oposición personal, es decir, a la misma persona, a la persona del Mesías. Complot para matar a Jesús, la unción para la sepultura, la traición de Judas, la cena eucarística, predicación del escándalo, el Hijo de Hombre que se entrega, sus discípulos huyen, Jesús ante el tribunal de los judíos, la negación de Pedro, luego de los judíos a Pilatos, Jesús que es llevado, ¿verdad? La sentencia de muerte y befas de los soldados, la crucifixión, la muerte de Jesús, la sepultura de Jesús, el sepulcro vacío y la vuelta a Galilea. Entonces, este es el esquema que nosotros estuvimos mirando en una forma mucho más amplia y mucho más general. Pero es interesante porque este esquema que se divide de forma toponímica, decíamos, del Evangelio de San Marcos, nos da claves y elementos esenciales para hacer una buena exégesis primero, para entender cómo el autor sagrado está queriendo transmitirnos un mensaje. Después vamos a mirar que el centro, ¿verdad?, de todo esto luego lo tendremos en el capítulo 8, versículo 29 de este Evangelio de San Marcos. Es decir, cuando Pedro responde ante esta pregunta, y ustedes, la comunidad, ¿quién dicen que soy yo? Que es lo esencial y fundamental, porque después lo que viene a continuación ante esta estructura donde encontramos que hay oposición, primero una oposición a la doctrina y luego una oposición a lo personal del Mesías, ¿dónde vamos a encontrar la respuesta? Y la respuesta justamente va a venir desde el capítulo 8, 29, en que Pedro como comunidad le dice, tú eres el Mesías, tú eres el Mesías. Y entonces ahí Jesús les muestra el estilo de Mesías. Pero es esta comunidad entonces la que después tendrá que misionar, la que tendrá que mostrar. Y es allí donde vamos a llegar al final, al capítulo 15, ¿verdad? Versículo 39, donde un pagano va a decir lo mismo que dijo Pedro. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y así entonces, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Concluimos también con esta estructura que es un poquitito más difícil, ¿verdad?, pero que nos puede servir muchísimo para entender después el aspecto teológico. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Esto fue ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.